que sobrevivan, Venezuela esté muy sólido, todavía Evo, digamos, ¿no? Pero geopolíticamente, América Latina, sin Brasil y la Argentina, no tiene viabilidad como un movimiento unificador. Entonces me parece a mí que nosotros, bueno, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que somos de la generación del 70, tenemos que hacer una especie de balance de esta experiencia y plantearnos qué parte del programa necesario hemos cubierto nosotros y qué parte falta cubrir y digamos, para transmitirle ese balance a las nuevas generaciones. Yo tengo 69 años. Por edad estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces, bueno, pues, voy a comprar el arpa. ¿Qué tengo que decir yo? Bueno, pero tengo más años vividos de los que voy a vivir, por lo menos eso está claro. Eso está claro. Entonces, y a mí me parece que la fórmula para digamos, llegar un paso más adelante, lo que hicieron Chávez, Lula, Néstor y demás, puede parecer un sueño, una utopía, pero es la construcción de un partido republicano. Necesitamos un partido republicano. Necesitamos que cuando haya una nueva oportunidad no se empantanen cosas como el Petrosur, como el gasoducto del sur que fue frenado por la burguesía paulista. No quede como una cosa de Chávez, Telesur, en lugar de transformarse en un instrumento común de América Latina. Y si los grandes proyectos no se llevan adelante. Justamente, a eso esto último que vos acabas de decir. Ya por lo de Macri, simplemente ahí te quiero contar una cosa. Macri, digamos, no lo inventó él. A Macri, lamentablemente, la reforma de la Constitución del 94, al eliminar una cosa que nunca se tendría que haber cambiado, desde que Roca lo derrota a los porteños y que dijo, acá, la ciudad de Buenos Aires es la capital de los argentinos, no es la ciudad-estado de ustedes, y nunca pueden elegir ustedes su propio intendente. Negociaron con Alfonsín y le dijeron, muchachos, ahora pueden elegir el propio intendente, ahí tienen las consecuencias. Tienen gobierno propio, tienen ejército propio, tienen el control de todo el país. Todos recuperaron gracias a Menem, Cavallo y a todos los que armaron desde ahí. Pero bueno, eso es harina de otro costal para lo que estamos discutiendo acá. Viven de las 23 provincias. Viven de las 23 Viven provincias. de las 23 provincias. Pero digamos, lo que me preocupa es esto último, que ¿cómo se hace para armar un proyecto de integración latinoamericana? ¿En qué consiste armar un proyecto? Probablemente sea armar un partido. Pero yo creo que tenemos que comenzar a tomar medidas concretas, dejar de pensar en patria chica, como decía Cabreche, pensar en patria grande. Él pensaba en patria grande argentina. Nosotros tenemos que pensar en patria grande sudamericana. Tenemos que empezar a buscar dónde están los movimientos bolivianos, paraguayos, brasileros, venezolanos. No importa si huelen bien o huelen mal, tenemos que abrir caminos de comunicación hoy con todos estos medios que existen en todas partes. Hay que buscar tomar contacto con ellos y hay que comenzar a conspirar para tratar de romper y bajar barreras y comenzar a que comiencen a circular bienes, servicios, personas y comenzar a agitar todo esto de alguna forma. Hay que bajar instituciones que se construyeron para impedir que esto exista. Pero eso requiere voluntad, decisión y organización. No importa, no es cuestión etaria si vos tenés 69 y algunos de los chicos que están acá tienen 18. Se requieren no de una edad, se requiere de una convicción y de una claridad, digamos, que nos pueda dar solo un proyecto que tenemos que dar el curso. Nosotros desde acá, desde el norte, primero que tenemos que tener conciencia que esto no lo van a hacer los porteños, quiero distinguir el porteño de la porteñidad. Zanini fue el que lo describió perfectamente, porque hay muchos tipos en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires que entienden esta cuestión y que están de acuerdo. Pero el poder político de la porteñidad, el poder hegemónico ese que controla todo, trabaja para impedir que un proyecto de estos se ponga en marcha. Nosotros tendríamos que pensar, lo decía yo en la reunión que hemos hecho el 8 de octubre, cómo es posible que un individuo como Morales la meta presa a la compañera Milagro Sala y nosotros no hagamos. Acaba de ser liberado Noro, Pero Milagro no. No, Milagro no. Porque para eso
muy sencillo sería que nosotros, tucumanos, santiagueños, digamos, acá señores no pasa un camión más del ingenio del EDEMA hacia Buenos Aires hasta que no libere Milagro Sala. Vamos a ver qué va a demorar. Cachi, pero la idea del Partido Latinoamericano, como primera medida, hay que recuperar el campo nacional deteriorado que tenemos en Argentina en el presente. No podemos avanzar el gran, me parece bien, es un gran anhelo constituir el Partido Latinoamericano. Pero si en este momento el campo nacional está no solo que está atomizado, está desconcertado, las banderas fundamentales no las son llevadas a cabo, no las tienen en cuenta, sino los objetivos pasan por otras cuestiones que son a lo mejor importantes desde el punto de vista de la urgencia, lo que tienen, por ejemplo, los gobernadores y lo que hacen que los gobernadores les den mandato a sus senadores y a sus diputados para que adopten leyes, ¿no es cierto?, que hagan la concesión a los representantes del imperio, como es el señor Macri, por ejemplo. Si no introducimos estos temas capitales de debate en el propio campo nacional, esto es inútil. El tema de la integración latinoamericana le importa un pito a algunos sectores de la dirigencia del campo nacional, no nos engañemos. Porque así como digo el tema de la integración latinoamericana, otros temas que son importantes. Escuchame una cosa. Sancionamos una ley de pago soberano. A los 8 meses los mismos representantes de nuestro Parlamento que sancionaron la ley de pago soberano votaron a favor de los votos buitre. Entonces tenemos que discutir el tema de la representación. Hay diputados y senadores que no nos representan, así como tampoco hay dirigentes en las estructuras partidarias que tampoco representan y que los jóvenes están pidiendo paso para tener protagonismo en las direcciones partidarias. Esas cosas hay que discutirlas. ¿Y cuál es el efecto? Escuchame una cosa, de incredulidad del ciudadano en la dirigencia política argentina. Pero es moneda corriente. Vos sales a un ciudadano común, te dicen, y desgraciadamente se llega a eso. Es moneda corriente. Te das cuenta de la total falta de credibilidad que tiene el ciudadano con respecto al dirigente. Una aclaración. Yo rescato la crítica tuya, simplemente que creo que cualquiera, joven, mediano, viejo, que salga electo y tenga que ir a la Cámara de Senadores o de Diputados, tarda 24 o 48 horas, por más idealista que sea, el sistema lo va a obligar a corromperse. Es casi imposible que le escapa la corrupción que existe ahí adentro. La corrupción está instalada y es inherente al sistema que tenemos nosotros. El sistema judicial, vos entras al sistema judicial, vos entras y estás obligado a sumarte a la corrupción, no tenés que ir. Es muy difícil que alguno le pueda escapar. El problema no es el joven o el viejo que le escapa. El problema está que en esta organización, en estas instituciones, el hecho de que tengamos cámaras de senadores, de diputados, sistemas judiciales, no sirve eso funciona mal, no anda, hay que rediscutir todo eso que está ahí. Es muy amplio, es muy complejo, pero de eso es muy difícil que podamos, es lo que hay, pero es muy difícil que podamos capaz de eso así. Yo quiero aclarar que yo ateo lo del Partido Latinoamericano, pero creo que la caridad empieza por casa. ¿Perdón? Que creo que la caridad empieza por casa, digamos, primero que el teatro de acción política nuestro es la Argentina, ¿no? Claro, así es. No, lo otro es una consigna, un horizonte, pero bueno. No creo que sea inviable. Yo estoy seguro que hoy día las comunicaciones, las interacciones nos pueden permitir empezar a encontrar procesos de solidaridad concretos. Yo creo que sí. Me parece que después de las cosas que ha dicho Ramón y lo que he planteado primero, acá hay una cuestión que es básica y que nosotros para replantear el Frente Nacional, reorganizar las fuerzas que, como vos bien has dicho, están penetradas por el cretinismo parlamentario, están penetradas por el Partido Judicial. Y la conciencia de los 90 no ha sido tampoco estudiada de entender que la democracia es una democracia prebendaria. Se ha caído en un concepto de democracia prebendaria, es la prebenda a cambio de. Nosotros en la facultad tenemos personas que son punteros políticos, y
Y no tiene nada que ver con la edad ni nada, pero son personas que viven de la política y tienen más de 40 años, que no estudian, hace más de 10 años que no aprueban una materia, forman parte del centro de estudiantes, trafican fotocopias, trafican una serie de cosas y no lo podemos echar. Los estudiantes ya les han ganado las elecciones y lo están echando por el camino que hay que echarlo. Pero la política entendida como un emprendimiento personal, ¿no? La crisis de la representatividad, la democracia parlamentaria, lo que podríamos llamar la democracia liberal y burguesa, es lo que tenemos que rediscutir nosotros. Nosotros no podemos tener tipos como Pichetto que asume sin que tenga la renuncia firmada. La banca no es de ellos. La banca es de quien los vota, de quien los deposita ahí. El sistema es un sistema de representación. No me transformo yo en dueño de la banca. Entonces, hay cuestiones que son a rediscutir profundamente. No pueden los legisladores, como han hecho en Tucumán el otro día, aumentarse una dieta a 145.000 pesos mensuales y que después salgan a decir que no les alcanza. No pueden hoy, como han hecho hoy, aumentar un 30% el impuesto provincial inmobiliario sin que les tiemble el pulso. Y son del Frente para la Victoria. Son de nuestro gobernador Sopita, Mansur. Y no le tiembla el pulso. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y ya se armó el despelote ahí en Tucumán. Hoy día ya han cortado la calle donde estaban sesionando. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos y comparto totalmente que nosotros, si no hacemos una autocrítica profunda, y eso implica, ¿no?, ver lo que pasó en provincias de Buenos Aires, porque en Buenos Aires perdimos además 2 elecciones antes. No fue Córdoba, fue el 2009 y el 2012, y en el 2009 perdió Kirchner con el Colorado Narváez. Perdió por un punto, pero perdió. Y nosotros no registramos, no aprendimos. Entonces, bueno, nunca se asumió, eso yo creo que es lo central, nunca se asumió en el país que estamos, que el 2001 evidenció una crisis de representación. El que se vayan todos no fue un episodio extraño, digamos, ¿no? Fue la manifestación de una ruptura de la sociedad argentina con el sistema político. Cuando nosotros que tenemos los años que tenemos, hemos vivido una época en la cual la identidad partidaria, digamos, de las masas populares, era una cosa sólida, consistente, digamos, en el exilio, Perón decía, hay que votar en blanco, y los peronistas votaron en blanco, y no porque fueran más dóciles que los actuales, porque la identidad política era mucho más consistente. Entonces, ahora, ¿por qué se produce? Porque mucha gente habla de crisis de representación, pero no le explica. ¿Por qué se produce? Se produce porque los partidos fundamentales de la Argentina, digamos, que son los peronistas y los radicales, digamos, en el periodo que va del 83 al 2001, traicionaban y digamos, invariablemente el mandato popular. Es decir, competían en las elecciones. Y después el que gobernaba realmente era el Fondo Monetario Internacional y los núcleos de poder económico concentrado. Entonces, eso produce un vaciamiento de la representación que no es un fenómeno únicamente argentino, digamos. No. Se ve en Estados Unidos, se ve en Europa, en altísima medida. Pero eso, entonces, estamos en una época donde una de las manifestaciones de la crisis de representación son las fluctuaciones electorales, ¿no? El electorado va y viene, digamos, y vota más en la ocasión que, digamos, que manifestando una identidad política. Bueno, pero eso, a su vez, es porque evidentemente los movimientos populares argentinos han agotado su ciclo y necesitamos una cosa nueva. Nosotros tratamos, digamos, yo también vengo de la izquierda nacional, nosotros tratamos de construir eso en la década del 70 y algunos seguimos luchando por lograrlo.
Y bueno, y cumplimos un ciclo. Yo creo que este nuevo periodo, que al mismo tiempo que una crisis muy profunda es una gran oportunidad, depende de nuestra capacidad para resolver problemas que en aquella época ni siquiera nos planteamos. Cuando vos citabas, Bernardo, digamos, esta elaboración del pensamiento nacional, ¿no? Jauretche, Ramos, Scalabrini, todas las figuras que, bueno, alguna vez Ramos los calificó a Jauretche y Scalabrini que eran nuestra enciclopedia. Si lo que cumplió, el papel que cumplió la enciclopedia francesa, digamos, ¿no? Lo cumplió acá el pensamiento de Jauretche, Scalabrini y esa generación. Bueno, esa era la metáfora que usaba el Colorado. Bueno. Pero creo que es una especie de primer paso, digamos, de la elaboración de un marco de referencia conceptual que es imprescindible, pero que no resuelve por sí solo el problema de que nos logremos transformar en una representación política. Uno no se transforma en una representación política, digamos, defendiendo a Roca, aunque haya que defender a Roca, digamos, pero hay que crear un sistema de articulación de los sectores populares nuevo. Hay que empezar, no de cero, porque nunca se empieza de cero, digamos, siempre se empieza a partir de la experiencia acumulada del país, pero es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, en el caso de la universidad. Una de las cosas que muestra digamos, que hay un principio de ruptura, digamos, entre Macri y las clases medias son los resultados de las elecciones de los congresos de FUCA en Córdoba y del Congreso de la Federación Unitaria de La Plata, en el Centro de Estudiantes Secundarios, el Nacional de Buenos Aires. Bueno, la Franja Morada llevaba al frente de la FUC 29 años en Córdoba, ha perdido las elecciones ahora en manos de una alianza de agrupaciones que, en términos muy generales, son nacionales y populares. Entonces, eso está emergiendo una generación política nueva con la cual hay que tomar contacto y a producir una sinergia de experiencias, porque son otros chicos, no son como nosotros, pero en algún sentido sí, son iguales que nosotros, pero bueno, hay que establecer un intercambio de experiencias y ideas, digamos, ¿no? para potenciar todo ese proceso. El tema, perdón, sí, es muy significativo el tema que sectores dirigenciales, universitarios, comiencen a nacionalizar su conciencia. Esa es una señal muy importante que se vivió en el 70. El cordobazo fue un quiebre que significó ese descenso, digamos, de la presencia de los grupos de pensamiento más dogmático socialista europeo, la Franja Morada, grupos conservadores, y permitió por primera vez que en 1970 una agrupación nacional consiga la promoción de la fuga. Fue por muy poco tiempo, pero hubo un cambio en la conciencia de los estudiantes. Los estudiantes salieron a la calle, se encontraron con los trabajadores, organizaron el cordobazo y prepararon el camino para el retorno de la corona argentina. Pero hay otra experiencia de las universidades que tiene que ver con lo que vos decías, que fue la reforma del 18. La reforma del 18 que empezó en Córdoba no fue una experiencia solamente local, fue realmente una experiencia latinoamericana y fue capaz de movilizar en toda América Latina a grupos detrás de una propuesta de esa característica. Existen caminos que quedaron truncos, pero hay que ver si se los puede reeditar, si se los puede encontrar. Una muestra fue la reforma de la universidad esta, que replicó fuerte en algunos lugares, particularmente